Buenos días, mi nombre es Javier González Maglio, soy el profesor adjunto a cargo de la Comisión A y en la clase de hoy vamos a hablar respecto a la prueba del articulado dentario y a la terminación de las prótesis totales removibles. Esta es la secuencia que vemos en cada una de las clases, donde vamos observando la evolución de nuestro plan de tratamiento y, como estamos viendo, ya estamos en las etapas finales del mismo. Bien, concretamente, ¿qué vamos a analizar cuando recibamos del laboratorio el articulado dentario y vayamos a probarlo en nuestro paciente? Vamos a controlar distintos aspectos: la oclusión céntrica, la dimensión vertical, la fonética, la estética, y también vamos a hacer un análisis del encerado de nuestra prueba de articulado dentario. Ese encerado debe ser lo más natural posible, sin grandes caracterizaciones. Respecto a la estética, antes de analizar la estética, lo que debemos controlar es que la posición que nosotros observamos en el articulador, todos los parámetros oclusales que cumple la prueba de articulado dentario en el articulador, se manifiesten de la misma forma cuando realizamos la prueba en boca del paciente. Es decir, tiene que haber una coincidencia de la oclusión céntrica en el articulador y en la boca del paciente. Si no tenemos esa coincidencia, quiere decir que cometimos algún error o que hay alguna dificultad y que deberemos corregir esto. No debemos avanzar con nuestro tratamiento. Ya veremos de qué forma lo solucionaremos. Entonces, como primera evaluación de esa prueba de articulado, controlaremos esa función y, de acuerdo al esquema oclusal que hayamos elegido, ya sea la articulación de esos dientes con dientes anatómicos, o hayamos seleccionado para nuestro caso clínico los dientes no anatómicos, deberemos controlar tanto en el articulador como en la boca del paciente que se respete ese esquema oclusal elegido, que la oclusión no presente contactos prematuros. Respecto a los surcos principales de las piezas póstero-inferiores, deben estar centralizados sobre el reborde y se debe respetar la zona neutra del paciente. Esto es lo que nosotros siempre repetimos y mostramos cuando hablamos de la oclusión en el desdentado total, donde vamos a tener una zona específicamente de oclusión que va a estar formada por el primer molar, segundo premolar y primer premolar, una zona anterior con las 6 piezas anteriores, superiores e inferiores, que no van a tener contacto en oclusión céntrica, sí lo van a tener en las posiciones excéntricas para lograr el balanceo, y una zona posterior donde no vamos a colocar el segundo molar superior, o si lo colocamos lo vamos a dejar fuera de oclusión. Queremos que las únicas piezas en contacto en oclusión céntrica, habíamos dicho que fueran primer molar, segundo premolar y primer premolar. Por lo tanto, el segundo molar superior, si se coloca, se deja siempre fuera de oclusión. El inferior sí tiene que ser colocado siempre, porque es la pieza que nos va a permitir realizar el balanceo de la oclusión en propulsión y en lateralidades.
Una vez que comprobamos que la estética, perdón, que la función es correcta y que observamos la misma oclusión céntrica en el articulador y en la boca del paciente, vamos a analizar la estética. Y es muy importante en la estética, como ya hemos visto, que la misma es subjetiva y depende de distintos parámetros y criterios. Para analizar la estética necesitamos y es imprescindible la opinión del paciente. Pero nosotros debemos enseñarle al paciente cómo se debe observar. Y hablamos de esa observación de articulado dentario en una posición, digamos, social, es decir, cómo se verán sus piezas dentarias charlando con otra persona a una distancia de una conversación natural. Y nadie que esté conversando va a tomar una visión como la que muchas veces observamos en la clínica, con un espejo de mano, con una vista muy inferior, con el paciente retrayendo los labios o separando las comisuras para observar detalles que en una conversación normal o en una situación social delante de otras personas nosotros no estamos retrayéndonos los labios o levantando el labio o corriendo la comisura. Entonces esta situación que vemos en la fotografía, en el esquema de la izquierda, es algo que tenemos que explicar al paciente que no es la visión correcta de su articulado dentario. Entonces no le vamos a dar un espejo de mano, no vamos a observar la prueba del articulado en el sillón, sino lo que vamos a hacer es observarlo con el paciente de pie. Le vamos a pedir que analice, que observe esa prueba de articulado dentario, hablando y sonriendo delante de un espejo. En la clínica, cuando podamos volver a la clínica, van a ver que contamos con espejos grandes de pared, donde ahí realizamos las pruebas de articulado dentario. No las hacemos en el sillón con un espejo de mano, sino de pie delante de esos espejos. De esa forma el paciente va a observarse de la misma forma que lo vería alguien que esté charlando delante de él o que esté charlando con él. De esa forma va a observar el movimiento natural de sus labios, la posición del labio al sonreír o al pronunciar distintas letras, y va a tener un análisis mucho más objetivo de esa posición de las piezas dentarias. Seguramente ante una observación con estas características en el sillón y con el espejo de mano van a surgir muchas más dificultades. Esa es la prueba de articulado dentario en boca del paciente, donde vemos que la oclusión céntrica es correcta, tenemos el contacto oclusial en esas piezas del sector posterior, primer molar y premolares, ausencia de contactos en el sector anterior, en todo lo que es oclusión céntrica. Una vez que comprobamos la función respecto a la oclusión en relación céntrica y la estética del articulado dentario, debemos realizar el control fonético. El control fonético es muy importante, fundamentalmente con algunas letras, con algunos fonemas. Sabemos que para la pronunciación van a intervenir distintos sectores de la vía aérea, ¿no? El aire que sale de los pulmones va a pasar por las cuerdas vocales, va a resonar en la cavidad bucal y en la cavidad nasal, y depende la letra que estemos pronunciando, van a tomar intervención o pueden tomar intervención los labios, las piezas dentarias, el paladar, la lengua, de distinta forma. Entonces, cuando estemos probando nuestro articulado dentario, vamos a pedirle al paciente que pronuncie la letra F. La letra F es una letra que llamamos labio dental. ¿Qué quiere decir?
que el borde incisal de los incisivos centrales superiores se van a apoyar muy suavemente sobre el labio inferior en la unión de la mucosa y la semimucosa del labio, como ustedes ven en esta tercera fotografía. Si ese contacto es suave, cuando el paciente pronuncia la letra F y nosotros observamos esto que vemos en la cuarta fotografía, que el labio se adosa suavemente sobre los bordes incisales, quiere decir que la posición de los bordes incisales es correcta. Si no hubiera una coincidencia o si tuviera dificultades en la pronunciación de esta letra, quiere decir que esos bordes incisales están mal posicionados y hay que corregirlos. Este esquema que ven aquí, que se llama palatograma, lo que representa es en qué posición del paladar toma contacto la lengua para la pronunciación del fonema que estemos analizando. Y en este caso dijimos que el fonema F es labio dental, por lo tanto la lengua no toma contacto con el paladar, por lo tanto en el palatograma no se va a esquematizar ningún tipo de contacto. Si esa pronunciación con letra F es correcta, vamos a analizar otro fonema. Ese otro fonema que analizamos es el fonema S. Ahí nos encontramos que es una letra alveolar. El paciente, al pronunciarla, lo que va a hacer es posicionar la lengua en la zona de las piezas posteriores, arquearla de modo tal de generar un canal en el centro del paladar por donde va a pasar el aire. De esa forma, fíjense en el palatograma, lo que vemos es el contacto que tiene la lengua, los laterales, los bordes laterales de la lengua se van a arquear, se van a apoyar en esa zona que corresponde con las raíces de las piezas posterosuperiores, genera el canal de aire, y para la pronunciación las piezas dentarias van a estar en contacto y los labios van a estar separados. De esa forma el paciente pronuncia la letra S. ¿Dónde podríamos llegar a tener un problema si el paciente al pronunciar la letra S tuviera dificultades? Probablemente el error esté en la distancia entre esas caras palatinas de las piezas superiores. Si el espacio que queda para la lengua es insuficiente, puede tener nuestro paciente alteraciones en la pronunciación. Es importante todas estas alteraciones fonéticas que podamos llegar a detectar, es importante que las corrijamos al momento de realizar el articulado y que no avancemos con la terminación de nuestra prótesis. Entonces llegamos a la instancia de análisis. Si tenemos una coincidencia de la oclusión en el articulador y en la boca, si no tenemos coincidencia entre la posición en el articulador y en la boca, quiere decir que nuestro registro de relación céntrica fue incorrecto. ¿Qué debemos realizar? Debemos realizar un nuevo registro de relación céntrica, realizar un montaje nuevamente en el articulador y debemos realizar una nueva prueba. Nunca tenemos que avanzar con la terminación de la prótesis si no coincide la oclusión en el articulador y en la boca. Si tenemos una situación donde la oclusión es correcta, pero tenemos dificultades estéticas de forma, de tamaño, de color o algún problema estético, fonético, lo que vamos a hacer es enviar nuevamente ese articulado al técnico de laboratorio, indicándole todas las observaciones que hayamos realizado en la prueba del articulado dentario para ser corregidas. Corregir o modificar ese articulado dentario
y siempre volvemos a probar el articulado dentario. Nunca realizamos modificaciones en el laboratorio y terminamos nuestras prótesis sin haber comprobado en la boca del paciente que esos cambios hayan sido satisfactorios. Toda prueba que se envía al laboratorio para corregir debe ser nuevamente probada en la boca del paciente. También vamos a realizar, además de la estética y de la fonética y de la oclusión, vamos a controlar la altura del plano de oclusión. Lógicamente que el plano de oclusión incorrecto nos va a generar alteraciones que deben ser corregidas. Si recordamos, cuando habíamos visto en qué posición íbamos a colocar el plano de oclusión, habíamos dicho que la altura del plano de oclusión era 1 milímetro o 2 por debajo del borde libre del labio inferior, y la inclinación iba a estar dada en un plano lateral por el paralelismo con el plano de Camper modificado, y en una vista frontal por el paralelismo respecto a la línea bipupilar. Todas estas situaciones deben ser chequeadas al momento de controlar el articulado dentario. De esta forma, como estamos viendo en este esquema, el plano de oclusión en cuanto a altura e inclinación es correcto. Si esa posición es incorrecta, vamos a tener dificultades que podrán ser estéticas, porque el paciente muestre mucho sus piezas dentarias, o que esas piezas dentarias hayan quedado muy escondidas detrás del labio. Es decir, si el plano estuviera muy bajo, como vamos a ver en unos esquemas a continuación, el paciente va a mostrar mucho sus piezas superiores y poco las inferiores, o si el plano de oclusión estuviera muy alto, va a ser al revés. A su vez, la alteración en cuanto a la inclinación nos va a provocar alteraciones funcionales de su oclusión céntrica y fundamentalmente de las posiciones excéntricas, con la pérdida del equilibrio, con la pérdida del balanceo y como consecuencia el desplazamiento de las prótesis. Cualquier alteración en el plano de oclusión, ya sea en altura o en inclinación, también debe ser corregida. Enviar al laboratorio, realizar la modificación correspondiente y realizar una nueva prueba en el paciente. Recordemos, nunca terminar una prótesis sin haber chequeado todas las correcciones probando en boca del paciente. En este caso lo que estamos viendo es un plano de oclusión incorrectamente ubicado respecto a la altura. ¿Qué nos va a provocar esto? Nos va a provocar que el paciente muestre mucho sus piezas dentarias superiores. La inclinación es correcta, pero la altura del plano, ese plano está muy bajo respecto al labio inferior, y la consecuencia va a ser que va a mostrar demasiado las piezas superiores. La inclinación es correcta, pero ese plano está muy bajo. En este caso es al revés. La inclinación es correcta, pero la altura respecto al borde libre del labio inferior es elevada, de modo tal que el paciente en este caso va a mostrar mucho sus piezas inferiores y no va a mostrar sus piezas superiores, lo que nos va a generar obviamente una alteración estética importante. Como ven ahí esquematizado, la inclinación es correcta, pero la altura de ese plano de oclusión es muy alta y nos traerá como consecuencia prácticamente no va a mostrar ese paciente las piezas superiores, o las va a mostrar en una sonrisa muy forzada.
Otra situación que podemos tener es una alteración en cuanto a la inclinación. Como estamos viendo acá, este plano de oclusión está caído hacia la parte posterior. La consecuencia de este error va a ser que el paciente va a mostrar mucho sus piezas pósteros superiores. Al hablar o al sonreír vamos a observar caras oclusales de las piezas posteriores, todo ese plano caído hacia distal, lo que nos va a generar estéticamente alteraciones. Y a la inversa, un plano oclusal excesivamente angulado hacia posterior, que no respete ese paralelismo respecto al plano de Camper modificado, donde la parte posterior esté mucho más elevada. En ese caso, lo que vamos a obtener es un articulado o una prótesis donde el paciente va a mostrar mucho sus caras oclusales de piezas posteriores cuando esté hablando, pero no se van a observar las superiores, y fundamentalmente lo que nos va a generar este tipo de alteraciones, tanto de planos abiertos hacia la parte posterior o cerrados hacia la parte posterior, es alteraciones al buscar el equilibrio, el balanceo de esta oclusión en posiciones excéntricas. Estos errores en cuanto a la inclinación del plano nos generan dificultades para lograr el balanceo y como consecuencia las prótesis pierden estabilidad y retención. Posición ideal en cuanto a inclinación y en cuanto a altura del plano de oclusión. Muy bien, cuando comprobamos que la oclusión, la estética, la fonética y la orientación y altura del plano son correctas, vamos a avanzar en nuestro tratamiento terminando las prótesis. ¿Cómo se van a terminar? Enmuflando resina acrílica. Hay distintos sistemas, hoy en día están apareciendo cada vez más sistemas de tipo CAD/CAM, pero nosotros nos vamos a centrar en la técnica clásica de polimerización de resinas acrílicas, que es en base a enmuflado y polimerización de esa resina bajo condiciones especiales de temperatura y presión. Una vez que esa resina acrílica ya fue polimerizada, vamos a ver que vamos a remontar nuestras prótesis en articulador para realizar el control final de la oclusión. La oclusión que nosotros logramos en el articulador, que comprobamos en la boca del paciente que era correcta, en todos nuestros casos clínicos va a cambiar una vez que polimerice la resina acrílica. Es inevitable, y ahora vamos a ver en detalle por qué motivos es inevitable ese cambio dimensional. Al haber cambios dimensionales de los materiales que utilizamos, la consecuencia de ese cambio dimensional es cambio en la posición de las piezas dentarias, y esos cambios nos van a alterar la oclusión. Por eso es imprescindible remontar en el articulador una vez polimerizada la resina acrílica y hacer la evaluación final y rectificación de esa oclusión. Para realizar el enmuflado, lo que vamos a hacer es desmontar el modelo definitivo y la prueba de articulado dentaria. Esa prueba realizada en cera se va a pegar. Con la espátula caliente pegamos todo el borde sobre el modelo definitivo y va a ser incluida en una mufla. De esta forma. Acá ven el modelo definitivo con su prueba de articulado en cera. Se prepara yeso tipo taller, se coloca en la mufla,
se pule, mejor dicho, se lija para que quede una superficie perfectamente lisa. Ese modelo queda incluido dentro de la mufla. Una vez que el yeso taller fraguó, se coloca la contramufla, se coloca separador para yeso, tanto en el modelo definitivo como en el yeso taller, y se prepara yeso piedra para llenar la contramufla. De esta forma se llena hasta el borde, se coloca la tapa y tenemos nuestra prótesis, en este caso era la prótesis inferior, correctamente enmuflada. El paso siguiente que se realiza en el laboratorio es el siguiente: se sumerge esta mufla y contramufla en agua caliente, se deja unos minutos y se abre y se separa. Se separa la contramufla de la mufla. Lo que vamos a observar que en la mufla va a quedar nuestro modelo definitivo y en la contramufla va a estar arrastrada toda la cera que conformaba el encerado de nuestra prótesis. Retiramos toda la cera. Fíjense que siempre quedan residuos. Estos residuos deben ser lavados con agua caliente. Debe quedar toda la superficie perfectamente limpia, como ustedes ven acá en la foto de la derecha, sin ningún resto de cera. Si la contramufla queda con restos de cera o algún talón de las piezas dentarias quedara cubierto con una película de cera, eso va a impedir que la resina acrílica de la base protética se adhiera perfectamente con el talón del diente, y son los casos donde al poco tiempo tenemos la complicación que algún diente de la prótesis se desprende. Para evitar esos errores, para evitar esos despegamientos, al momento de realizar el lavado de la contramufla debe ser muy minucioso, muy exhaustivo, que no quede ningún resto de cera, obteniendo esta superficie perfectamente limpia. Una vez que obtenemos la contramufla con todos sus dientes y la mufla con su modelo definitivo perfectamente limpias, sin ningún resto de cera, vamos a proceder a pincelar con separador para acrílico toda la superficie del modelo definitivo, en este caso inferior, y toda la superficie del yeso taller con el que completamos la mufla, y la contramufla, excepto los talones de los dientes. Toda la porción de yeso, modelo y yeso taller pincelamos con separador para acrílico. El único lugar donde no vamos a poner separador de acrílico es en el talón de las piezas dentarias, porque nosotros queremos que esas piezas dentarias, que ese talón, se una químicamente con la resina acrílica de la base protética. Entonces, si queremos que exista una unión química, en esa zona no vamos a pincelar con separador. Si pincelamos en toda la superficie de yeso, porque no queremos que la resina quede pegada con el yeso de la contramufla. Bien, una vez realizado esto, preparamos resina acrílica de termocurado y la vamos a empaquetar de esta forma en la contramufla. Colocamos toda la resina de termocurado, colocamos sobre la contramufla la mufla y llevamos a una prensa. Acá lo que estamos haciendo es prensando, y fíjense cómo
observamos los excesos de resina acrílica que han fluido por la unión de la mufla y contramufla bajo la presión que se ejerce con esa prensa. Abrimos, volvemos a separar mufla de contramufla, retiramos los excesos, recortamos y ahora sí volvemos a prensar y no abrimos, no los separamos y colocamos esa mufla con una brida, que es un elemento para impedir que se separen durante la polimerización. Colocamos mufla y contramufla y brida dentro de este aparato, que es una polimerizadora. La polimerizadora lo que va a generar es un ciclo bajo presión y temperatura controlada en el cual la resina acrílica va a polimerizar. Una vez cumplido ese ciclo se deja enfriar, nunca se abre una mufla ni bien termina el ciclo, se deja enfriar y luego se abre, se elimina el yeso de la contramufla y vamos a obtener esto. Fíjense, en algunos lugares, a pesar del separador, va a haber restos de yeso y recuperamos nuestro modelo definitivo. Recuperamos ese modelo y vamos a remontarlo en el articulador para poder hacer nuestra rectificación de oclusión. Recuerden, siempre que hacemos montajes en el articulador generamos ángulos diedros. Estos ángulos nos permiten que una vez que recuperamos modelos de la mufla, como ustedes están viendo en la foto de la izquierda, reposicionando con esos ángulos diedros que obtuvimos en el montaje, nos permite reposicionar esos modelos en el articulador, remontarlos y realizar la rectificación ocluso-articular. No se pega el modelo definitivo al zócalo con ningún material interpuesto, sino que se pega en forma lateral con una pequeña porción de cera. Si nosotros colocáramos entre el modelo y el zócalo algún tipo de adhesivo, corremos el riesgo que si la película es de un espesor importante, nos alteraría la dimensión vertical de nuestro articulado. Entonces, por ese motivo reposicionamos y pegamos en forma lateral. En este caso tiene un refuerzo de metal, pero no es imprescindible. Existen otros sistemas para realizar el enmuflado, otro tipo de muflas como la que ustedes están viendo acá, que cuentan con un reservorio para la resina acrílica, y esa resina acrílica va a ser inyectada como en un colado clásico para perno. Bueno, de esta forma se hace la inyección de la resina acrílica antes de su polimerización. Entonces dijimos que una vez terminada nuestra prótesis íbamos a tener alteraciones a nivel de la oclusión. ¿Por qué? Por los cambios dimensionales de los materiales que fuimos utilizando, yesos, ceras, resina acrílica. Entonces, si la oclusión que teníamos en el articulador con nuestra prueba de articulado cambió, por ese motivo debemos volver a evaluar la oclusión remontando los modelos en el articulador una vez que la resina acrílica está polimerizada. Vamos a analizar en qué pasos del tratamiento podemos tener algún tipo de inconveniente. Podemos tener dificultades luego de haber tomado registros intermaxilares. Al momento de realizar los montajes en el articulador, vamos a tener dificultades, o podemos tener dificultades, por cambios dimensionales del yeso y por errores en la técnica de montaje. Y luego de que ese articulado es correcto,
y esto sí no lo vamos a poder evitar, todos los cambios que van a sufrir los materiales con los que realizamos el enmuflado, los cambios que van a tener las resinas acrílicas que estamos utilizando, esos cambios inexorablemente nos van a modificar la oclusión que habíamos obtenido en el articulador. Para poder corregir esa oclusión, para realizar esta rectificación oclusal, debemos remontar los modelos recuperados de las muflas en el articulador, o en forma intraoral podremos rectificar esta oclusión remontando el sistema de Bobayaku. Todos los cambios de los materiales que utilizamos sumados a algún error en el procedimiento nos pueden llevar a modificaciones en la oclusión que deben ser corregidas antes de la instalación de las prótesis. Recuerden que es importantísimo la confección de esos ángulos diedros para permitir el reposicionamiento de los modelos una vez que los retiramos de la mufla. El modelo tiene que volver a encastrar en ese zócalo de montaje en una única posición, no tiene que tener ningún tipo de movilidad. Y vamos a analizar esta oclusión. Dijimos que podría ser en forma extraoral, remontando los modelos en el articulador, o lo podremos hacer en forma intraoral, reposicionando el sistema de Bobayaku y haciendo el ajuste oclusal intraoralmente. De cualquiera de las dos formas, la evaluación final debe ser realizada antes del pulido final de las prótesis. Vamos a analizar algunas situaciones respecto al comportamiento del yeso, tanto en el montaje en el articulador como en el enmuflado de nuestras prótesis. El yeso va a tener una contracción, un proceso de contracción al momento de realizar la mezcla, pero luego, durante su fraguado, va a tener un proceso de expansión. Esa expansión no la vamos a poder evitar porque es propia e inherente del material que estamos utilizando, pero sí podemos minimizarla. ¿Cómo la vamos a minimizar o aminorar? Modificando la relación agua-polvo, controlando el tiempo de espatulado y utilizando el menor volumen de yeso posible. Por ejemplo, cuando realizamos un montaje en el articulador y observamos una gran distancia entre el zócalo del modelo y la platina del articulador, lo que vamos a hacer, en vez de confeccionar un zócalo único, vamos a realizar un primer zócalo para disminuir esa distancia, y una vez que está fraguado ese primer zócalo, realizamos un segundo que va a ser el que va a unir el modelo con la platina del articulador. De esa forma disminuimos el volumen de yeso que estamos utilizando y disminuimos el cambio que va a ocasionar en la posición de nuestros modelos. Respecto a la relación agua-polvo, sabemos que con una relación agua-polvo alta y poco tiempo de espatulado vamos a tener menor expansión, aunque también vamos a tener menor resistencia. Por eso no utilizamos estas alteraciones cuando confeccionamos los modelos definitivos, sino que las utilizamos al momento de los montajes y al momento del enmuflado. Una relación agua-polvo baja y un tiempo de espatulado alto nos va a dar una mayor expansión de fraguado del yeso. En esta tabla lo que vamos a poder evaluar y analizar es, fíjense,
Se van a dejar estables algunos parámetros y variando otros. En la primera parte del cuadro, si variamos la relación agua-polvo y mantenemos estable el tiempo de espatulado, observamos que con una relación de 0,45 la expansión es de 0,51 y cuando aumenta esa relación a 0,60 la expansión es de 0,29, es decir, si aumentamos la relación agua-polvo con tiempo de espatulado constante, disminuye la expansión de fraguado. ¿Qué pasa cuando variamos el tiempo de espatulado y mantenemos constante la relación agua-polvo? A menor tiempo de espatulado, menor expansión de fraguado. Y por último, manteniendo constante una relación agua-polvo alta, de 0,6, y variando el tiempo de espatulado, comparamos 1 minuto y 2 minutos, cuando espatulamos menos, con ese minuto tenemos 0,29 de expansión de fraguado respecto al 0,41 que tendríamos si espatuláramos 2 minutos. Entonces, como conclusión, relación agua-polvo alta, menor tiempo de espatulado, nos va a brindar una menor expansión de fraguado. De esta forma, una relación agua-polvo alta y menor tiempo de fraguado, de espatulado, obtenemos un yeso que va a tener menor resistencia, pero también va a tener menor expansión, que es lo que nos importa al momento de realizar un montaje y de realizar el enmuflado. Por eso no lo utilizamos para la realización del modelo, pero sí para estas otras situaciones. Esto es lo que les mencionaba de disminuir el volumen. Cuando tenemos una distancia entre el zócalo del modelo y la platina del articulador muy alta, en vez de confeccionar un zócalo único con mucho volumen de yeso, generamos un primer zócalo que no va a tomar contacto con la platina del articulador, y una vez que está fraguado ese primer zócalo, realizamos el montaje propiamente dicho con una porción de yeso mucho menor. Disminuimos el volumen y por lo tanto al disminuir el volumen de yeso que estamos utilizando, disminuimos ese cambio dimensional o la alteración que provoca ese cambio dimensional. A su vez, la resina acrílica también va a tener modificaciones. Vean que la densidad del monómero antes de la polimerización es casi la mitad que la densidad del monómero después de la polimerización. Es decir, hay un cambio dimensional importante del monómero de la resina acrílica. Ese cambio en la densidad del monómero lo que provoca es una contracción en volumen del 21%. Es decir, ese monómero se va a contraer en volumen un 21%. Ahora bien, sabemos que en nuestra prótesis no todo es monómero. La resina acrílica va a estar formada 1/3 por monómero y 2/3 por polímero. Por lo tanto, esa contracción del 21% en el volumen total de la resina acrílica va a estar representada por un 7% de contracción en volumen, por la cantidad de monómero que estamos utilizando. Y si lo medimos linealmente, decimos que vamos a tener una contracción lineal del 2%, que es muy importante, que no la vamos a poder eliminar de ninguna forma, y por ese motivo debemos realizar nuestro control oclusal posterior a la polimerización de la resina acrílica. Todos estos cambios dimensionales de la resina acrílica van a generar alteraciones oclusales y si no las corregimos nos van a provocar contacto prematuro y dimensión vertical alterada. ¿Qué consecuencias
nos van a traer los contactos prematuros? Bueno, todas las que estuvimos viendo y analizando a lo largo de estas clases. Una oclusión final incorrecta, dificultades en la masticación, desplazamiento de la prótesis, como consecuencia de esos desplazamientos, zonas de mayor compresión y dolor, reabsorción, alteraciones en la posición mandibular, alteraciones de la articulación y neuralgias de zonas vecinas. La dimensión vertical se va a aumentar, lo vamos a observar a nivel del vástago incisal y la platina del articulador, y esa alteración va a ser en promedio de 0,56 milímetros, pudiendo llegar hasta 2 milímetros de aumento de la dimensión vertical. Por este motivo debe ser rectificada la oclusión. Los contactos prematuros van a provocar desplazamientos y zonas donde la prótesis va a sobrecomprimir. El contacto prematuro desplaza una prótesis en un sentido y su prótesis inferior en el otro, generando zonas de sobrecompresión, dolor y reabsorción ósea. Contacto prematuro, desplazamiento, porque la prótesis va a buscar ese contacto al llegar a corregir la oclusión. Lo que hace es desestabilizar las bases protéticas y generar estas zonas de sobrecompresión y dolor, ¿no? Sabemos que generalmente esa sobrecompresión lesiona la mucosa y provoca dolor. Entonces, en síntesis, durante la prueba del articulado dentario vamos a comprobar que la relación de oclusión céntrica en el articulador sea la misma que intraoralmente. Vamos a controlar todos los parámetros de dimensión vertical y orientación del plano. Vamos a controlar la estética y la fonética. Si no fueran correctas, realizaremos las modificaciones necesarias en el laboratorio. Y una vez que terminemos nuestras prótesis, sabemos que los materiales que utilizamos van a sufrir cambios dimensionales, lo que nos va a provocar alteraciones en la oclusión que deberán ser corregidas antes de la instalación de las prótesis, como vamos a ver en la clase de la próxima semana. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y estamos a disposición a través del campus o de los grupos de cada comisión para todas las dudas que pudieran haber existido.